Buenas tardes, empezamos con la última mesa, número 7, que se denomina Memorias compartidas de la Guerra Centroamericana 1856-1857. Vamos a presentar la ponencia de Ana María Botey, la epidemia de la fiebre amarilla en Alajuela, los ritmos de la modernidad en la salud pública 1899. Ana María Botey Sobrado es catedrática de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica y actualmente se desempeña como directora de esta unidad académica e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas en el programa Los Orígenes Históricos de la Inclusión y la Exclusión Social en Centroamérica, Estado, Mercado, Sociedad y Cultura, siglos XIX al XXI. Y en los últimos tiempos ha trabajado sobre la salud pública en el país. Bueno. Gracias, Eli. Buenas tardes. Voy a apurarle porque aquí el tiempo corre. Vean que esto no es sobre las memorias de la guerra centroamericana, sino que como hubo que hacer algunos cambiecitos, terminé yo en esta parte del programa. En realidad, tomo de pretexto la epidemia de fiebre amarilla en Alajuela, aunque las epidemias es un tema que yo he estudiado muchísimo, pero en esta oportunidad es para verlo desde el prisma de la modernidad. Porque el interés nuestro es ver que la modernidad tiene un ritmo diferente en cada dimensión de la sociedad. Tenemos una modernidad política que hemos visto que la modernidad se asomó en el ámbito político con la convocatoria, las discusiones y las proyecciones de la Constitución de Cádiz de 1812, pero que la modernidad se terminó de configurar o se consolidó, porque no se ha terminado de configurar, se consolidó con la reforma liberal de la década de 1880-90, cuando tenemos un Estado-nación plenamente separado de la Iglesia. Bueno, todavía nos falta, ¿verdad? Vean que estamos todavía en camino. En términos económicos sociales, la modernidad significó vinculación al capitalismo agrario, significó la transformación de las relaciones sociales de producción y significó también el triunfo, ¿verdad?, del vínculo al mercado mundial. En la dimensión cultural, la modernidad fue más lentamente. Recordemos que la modernidad prácticamente inicia con la segunda europeización de las élites. Digo segunda porque ya en el periodo colonial teníamos un tipo de europeización, pero la europeización cuya meca es París va a ser de fines del siglo XIX. Y yo quiero tratar de cómo se da ese paso hacia la modernidad en la salud pública a través de una epidemia, y es la epidemia de fiebre amarilla que se produce aquí en la ciudad de Alajuela en 1899, en julio de ese año. Esta epidemia no ha sido estudiada, sin embargo, Alan Víquez, un estudiante de la maestría en Historia, hizo un artículo que aparece en AFESH muy interesante sobre la producción agrícola de exportación en el Caribe y las epidemias de fiebre amarilla que se dieron en el Caribe en los inicios del siglo XX. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que me hago para responder aquí? ¿Cuán sorpresiva
y disruptiva fue esta epidemia. ¿Qué impactos socioculturales produjo la fiebre amarilla en la población, las autoridades y la comunidad médica? ¿Qué influencia tuvo la revolución bacteriológica? Que la revolución bacteriológica de fines del siglo XIX es el primer vínculo con la modernización en la salud pública. ¿Y qué influencia tuvo también los hallazgos del médico cubano Carlos Finlay en 1881? Porque Carlos Finlay es el que va a descubrir el vector de la fiebre amarilla, o sea, el transmisor. No el agente causal, sino el transmisor. Ahora, ¿cuál es el enfoque? Es un enfoque sociocultural porque me interesan las condiciones socioculturales y los impactos socioculturales, y fuentes, como fuentes tenemos una serie de fuentes que están muchas de ellas digitalizadas, la Gaceta Médica, que es excelente hasta el año 17, los periódicos, las memorias de Gobernación y Policía y las fuentes del Archivo Nacional. Ahora, ¿qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla, en primer lugar, es una enfermedad que la produce un virus y se manifiesta en forma aguda, hemorrágica. La producen mosquitos infectados, que pueden ser infectados porque en la selva se han infectado de ciertos tipos de monos, pero generalmente tiene que ver porque se han infectado de alguien que contiene la enfermedad. Y produce también fiebre alta, vómitos, dolores intensos, ictericia, o sea, color amarillo, dolor abdominal intenso, sangrado profundo en la nariz, la boca, el estómago, y generalmente sobreviene la muerte en un 50% de los casos. Entonces vean que es una enfermedad que en pocos días es realmente muy compleja y acaba rápido con las personas, porque deteriora el hígado y los riñones. Ahora, en 1881, Carlos Finlay, un médico cubano, presenta un trabajo a la Academia de Ciencias en La Habana, donde él llega a la conclusión de una serie de hallazgos, de experimentaciones, etcétera, que el mosquito Aedes aegypti, el mismo que produce el paludismo y el mismo que produce la malaria, es el transmisor de la fiebre amarilla. Sin embargo, vamos a ver que la comunidad científica, los pocos que se dieron cuenta en ese momento, porque vean que estamos hablando de Cuba, estamos hablando del mundo periférico, los pocos que se dieron cuenta no estaban convencidos de eso. Este virus, el virus propiamente, fue aislado en la sangre hasta 1927. O sea, hasta 1927, un médico de la Fundación Rockefeller y su equipo, que estaban investigando muchísimo sobre esta enfermedad, descubren en el laboratorio ese virus. Por eso es que probablemente, como no se encontraba el virus, costó muchísimo creer que era el mosquito el que lo transmitía. Y otra cosa interesante es que esta enfermedad es muy difícil de identificar, se confunde con la tifoidea, con el dengue, con la hepatitis viral. Y el nombre de fiebre amarilla es un nombre que realmente se usa producto de la influencia de un libro famoso sobre la fiebre amarilla en Barbados, de Griffin Hughes, que se llama Historia Natural de Barbados, pero los españoles en los documentos coloniales ustedes la van a encontrar como modorra pestilencial, como vómito negro, como mal de Barbados, Juan Amarillo, tiene cantidad de nombres. En Costa Rica se usaba mucho vómito negro. Bueno, estas son unas fotos para México, en las campañas o en una epidemia que hubo en Buenos Aires a fines del siglo XIX.
Esto es de Buenos Aires también, esta imagen, este es un cuadro de una mujer. Este es el bichito, en realidad es la bichita, porque es la hembra. Ahora, ¿qué nos dice Finlay de las epidemias de fiebre amarilla? Ya Finlay dice que en el Caribe de Centroamérica, de México, de Venezuela y Colombia, había epidemias de fiebre amarilla antes de que llegaran los españoles. Sin embargo, las poblaciones generalmente, como eran pequeñas y se movilizaban, muchas veces lograban defenderse de la epidemia porque se iban de los lugares y se ocultaban en otras partes del bosque. Pero ya él señala que esto era relativamente endémico y que produjo una alta mortalidad en México y Darién una vez que llegaron los españoles. Y la primera epidemia que registra es la epidemia en la Española en 1494, que duró 2 años. Vean, o sea que desde el siglo XV ya tenemos la presencia de fiebre amarilla. En Cuba desde 1620 y hasta 1909 que se erradicó. Luego tenemos en las ciudades portuarias en el siglo XVII del este y del sur de los Estados Unidos, en el XVIII en Italia, Francia, España. Y en 1900, que es un dato importante, es cuando Walter Reed, que es un médico que acompañaba al ejército norteamericano en Cuba durante la guerra hispano-norteamericana, Walter Reed, muy preocupado por la alta mortalidad, decide experimentar a ver si los hallazgos de Finlay son ciertos, y los experimentos de él demuestran que Carlos Finlay estaba en la razón, que lo que había que hacer era acabar con el mosquito. Bueno, en Costa Rica, ¿quiénes nos hablan de epidemias de fiebre amarilla? Bueno, nos hablan don Vicente Lagner en un artículo buenísimo sobre la salud pública en 1900, que es un artículo inmenso sobre todo el siglo XIX costarricense, y ahí nos dice que habían ocurrido importantes epidemias de fiebre amarilla en Punta Arenas, aunque este artículo él lo escribió en 1900. Prácticamente en 1900 es cuando él llega a estar seguro de que esas epidemias de Punta Arenas eran de fiebre amarilla, porque antes de eso no creían en que aquí había llegado la fiebre amarilla. Va a ser el descubrimiento de la epidemia de Alajuela lo que les va a dejar en claro que lo que habían denominado como fiebres hemorrágicas, etcétera, era fiebre amarilla. Y también tenemos, además de Punta Arenas, en el Caribe entre 1899 y 1903, y en Alajuela hay 2 epidemias importantes, la de 1899, que es la que yo voy a hablarles, y la de 1904. Sin embargo, es muchísimo más pequeña, más localizada, y ya con métodos novedosos y modernos se detiene. Esa es en el llano de Alajuela, la segunda. Ahora, ¿cómo era Alajuela a fines del siglo XIX? Algunos datos nos dicen que era un lugar, como siempre hemos leído, con un clima maravilloso, con buenas aguas, con una importante producción de azúcar, de ganado, con industrias rurales, como las que nos hablaban ahora los colegas, los beneficios, los ingenios, los trapiches, tenerías, talleres. La ciudad tenía importantes panaderías, barberías, hasta una galería de arte. En esos días se anunciaba en el periódico. Y la iglesia, recuerden el acto de inauguración que la muchacha que bailó estaba fascinada hablándonos de la iglesia en las canciones y de la cúpula que es tan linda. Bueno, ya existía esa iglesia linda, esa cúpula que era orgullo de los alajuelenses, 4 plazas, un parque central, una municipalidad, el Instituto de Alajuela, escuelas. O sea, vean que era la segunda ciudad en importancia de Costa Rica.
un hospital, cañería en el centro de Alajuela, aguas, luz eléctrica, ferrocarril que comunicaba con San José, la carretera a Punta Arenas o carretera nacional también comunicaba con el puerto de Punta Arenas. La provincia tenía un poco más de 52,000 habitantes y la ciudad, según el censo de 1892, cerca de 4,000 habitantes. Ahora, en una base de datos que yo tengo de 100 años de epidemias, me encuentro que en la década del 90, las epidemias en Costa Rica fueron muy importantes de colerín, de fiebre amarilla, de sarampión y la tosferina, que era algo que martirizaba a los niños, ¿verdad? Entonces vean que la fiebre amarilla tenía su papel, sobre todo en el Caribe y en Alajuela y en Punta Arenas. Ahora, ¿cómo se desarrolló la epidemia de fiebre amarilla en Alajuela? Bueno, quiero decirles que había una creencia, incluso entre los mismos médicos, de la que la fiebre amarilla no se propagaba en el altiplano, en los altiplanos, en los valles, que era solo de las costas. Y algunos médicos creyeron eso y por eso decían, no, no puede ser, lo de Alajuela son fiebres biliosas, hemorrágicas. Además, todo parece indicar que los primeros casos fueron confundidos con tifoidea. La Facultad de Medicina, que era como decir el Colegio de Médicos, porque se llamaba Facultad de Medicina, pero era quien hacía los exámenes médicos y todo, como no existía Ministerio de Salud, que eso va a existir hasta 1927, la Facultad de Medicina era quien aconsejaba al gobierno en caso de epidemia, que eso era muy frecuente. Entonces, la Facultad de Medicina, a fines de julio, integró una comisión para que venga a Alajuela y para que, porque andaban muchos rumores de qué era esa enfermedad, que ya había varios muertos. Y entonces esta comisión viene a Alajuela y esa comisión llega al resultado de que aquí lo que hay es fiebre amarilla. Entonces, el 31 de julio la Facultad de Medicina dice que lo que hay que hacer es aislar a los enfermos, que hay que incinerar las ropas de esos enfermos, que hay que desinfectar, y ahí nos dice todos los informes de la Gaceta Médica con qué se desinfectan las casas, las ropas. Los médicos de la ciudad tienen que estar bajo mandato de lo que diga la Facultad de Medicina y aislar militarmente las manzanas. También crea más tarde una comisión que se va a llamar Junta de Sanidad, que va a presidir el doctor Kalnick, que va a ser la que se va a hacer cargo de la epidemia durante agosto y parte de septiembre. Ahora vean, ¿con qué enfoque es que esta comisión y los médicos que existían van a atender la epidemia? Con un enfoque que es una mezcla de los enfoques miasmáticos, que yo de esto ya he hablado en muchas ocasiones, y es que se creía antes de la revolución bacteriológica que las enfermedades eran producto de los miasmas. ¿A dónde estaban los miasmas? Los miasmas se producían en los suelos infectados, en los cadáveres, en los pantanos, pero se transmitían esas partículas por el aire. Ahora, ¿cuál va a ser el gran cambio con la revolución bacteriológica? Es el inicio de la microbiología, de la bacteriología, el uso del microscopio. Y así es como en 1880, por ejemplo, descubren que el cólera es producido por el Vibrio cholerae en el microscopio, o descubren la tuberculosis. Pero vean que la fiebre amarilla no se había podido aislar. Entonces, algunos andaban detrás de qué germen, qué bacteria era la que producía esto.
Pero resulta que en el mundo subtropical las cosas eran más complejas. Muchas enfermedades no las transmitía directamente una bacteria, sino que tenía un portador, un transmisor. Incluso esto va a pie a toda una disciplina que se va a llamar la medicina tropical. Entonces vean que creyendo que era un problema de ese tipo, ponen cordones sanitarios, no dejan salir a la población, con policía, todo esto dependía de la policía, limpieza profunda, etcétera. Esa comisión que manda la Facultad de Medicina, que funciona como Junta de Sanidad, entra en conflicto espantoso con los vecinos y con las autoridades locales. Eso es muy común en los temas de salud. Las autoridades locales, o sea, los municipios, tienen relaciones de amistad con la gente y no aceptan que sus vecinos sean sacados de las casas para llevarlos a lugares de aislamiento, no aceptan el cordón sanitario de que no pueden entrar ni salir. Los vecinos están pensando en que ¿quién los va a salvar? Los va a salvar Dios, no la ciencia. Vean que todavía tenemos un montón de gente que cree eso y que tiene 14 diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, la cosa es complicada, ¿verdad? Y familias aisladas que se resisten a ser abastecidas por un proveedor. Y entonces el doctor Fernández, Castro Fernández, hijo de don José María Castro precisamente, que había estudiado en Alemania, llega aquí a fines del mes de septiembre, y es el que controla la situación de octubre o febrero. No es que la controla, porque en realidad el doctor Fernández, con un enfoque igualmente miasmático, no puede controlar la epidemia. ¿Qué es lo que hace el doctor Fernández? Ya no solo aísla a los enfermos, sino que aniquila a cuanto animal hay en la zona, perros, gatos, gallinas, patos, cerdos, a todos, porque dice que el aislamiento va a ser total y la desinfección total, limpia las acequias, limpian los excusados, porque la gente defecaba en los solares, en unos pozos que abrían. Entonces vean ustedes que lo que hace es intensificar las medidas de limpieza bajo ese enfoque miasmático. Y llega a cosas como estas, que todos tenían que andar en la solapa con bolitas de neftalina, con eucalipto, o que solo permitía salir del cerco los objetos de loza, de hierro o de vidrio, porque las familias espantadas se iban a las zonas altas, me imagino que a San Pedro de Poás. Ahora, ¿qué creía don José María Castro Fernández? Que ¿a dónde estaba el origen de la enfermedad? En los vientos que soplan de oeste a oeste cerca del panteón, que en el panteón las tumbas no son profundas y que los gases que emanan de los muertos son los que infectan, que los vientos marinos del oeste traen sal y que la sal favorece la fiebre amarilla, y consideraba además que la persistencia de la enfermedad era producto de las malas disposiciones que había habido al principio, o sea, que no habían acabado con todos los seres vivos que caminaban ahí. Bueno, y estos son los datos de él. Ahora, ¿cuál es de las últimas medidas que se toman? Es quemar las casas de los enfermos. A toda esta gente se le pagó, pero esto fue terrible, quemar todas las casas. En total, la epidemia duró 9 meses, hubo 53 fallecidos, los médicos quedaron muy contentos, creyeron que habían ganado la batalla, pero esto significó unas batallas campales con la iglesia. La Facultad de Medicina amenazó a los curas de que ellos no tenían facultad para practicar la medicina.
con los pobladores a los que acusaron de desobedientes, de ignorantes, etcétera, y con las autoridades. Ahora, lo que habría que ver es por qué los hallazgos de Carlos Finlay no habían llegado a Costa Rica, porque la Facultad de Medicina, la élite médica que escribía en la Gaceta Médica, estaba al tanto de lo que se estaba investigando en el mundo. ¿Por qué no habían llegado? Y la única explicación es que Finlay hacía ciencia periférica, hasta que los norteamericanos en 1900 comprobaron sus hallazgos, esto rápidamente llegó a Costa Rica. En un periódico en 1902 me encontré que estaban todas las explicaciones de qué era la fiebre amarilla, quién la transmitía y los hallazgos de Finlay. ¿Cómo fue que llegó a Costa Rica? Mediante el boletín que lo recibía la Facultad de Medicina de la Armada de los Estados Unidos. ¿Y por qué los Estados Unidos fueron tan diligentes en comprobar esos hallazgos de Finlay? Porque era un asunto geoestratégico, la dominación de Cuba, de Puerto Rico, el canal de Panamá, el Caribe de Centroamérica y el Caribe insular, todo esto era clave. Y ya la epidemia de 1904 se atendió como tenía que hacer. Claro, con unas, bueno, aquí puse lo que encontré en la Gaceta Médica de lo que se creía que era la fiebre amarilla. Y ver cómo ya en 1904 se atendió controlando los criaderos de zancudos, con los toldos, con con los sedazos, etcétera, etcétera. Ahora, entre mis conclusiones está que la modernización implica algo más que las epidemias, significa bañarse, lavarse los dientes, lavarse las manos, controlar el cuerpo. La modernización en el tema de la salud es un asunto no concluido, vean todos los esfuerzos porque nos lavemos las manos, comer de cierta forma, etcétera, etcétera. Y es muy interesante ver cómo la revolución bacteriológica va en un inicio a llevarlos a buscar un germen que causa la enfermedad, pero eso les dificulta ver que los que están hablando de que los mosquitos son la clave, aceptar esa idea. Y finalmente, pues, que las resistencias populares son muy grandes, incluso de los médicos con una formación más antigua. Las autoridades locales siempre son un problema para la salud. O sea que estos temas están rodeados de conflictos socioculturales. Gracias y disculpen. Bueno, compañeros, vamos a continuar con la última ponencia del máster Carlos Pérez Pineda sobre la visión de Costa Rica de los aliados centroamericanos durante la Guerra Nacional contra los filibusteros, 1856-1857. Carlos Pérez, salvadoreño, director general de investigaciones, acervos documentales y ediciones del Ministerio de Cultura de la República de El Salvador, académico de número de la Academia Salvadoreña de la Historia y es reconocido en su país como el único historiador civil que hace historia militar. Concluyó sus estudios de maestría en la Universidad de Costa Rica con su trabajo de investigación, Una guerra breve y amarga, retaguardia, cultura de guerra y movilización patriótica en el conflicto Honduras-El Salvador, julio 1969. Ha desempeñado varios cargos en el Ministerio de Cultura de su país y es autor de un importante número de artículos y libros sobre la historia militar de El Salvador. Gracias. Quiero hacer una breve aclaración, pero primero quiero expresar mi agradecimiento
a la directora del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, María Elena Macís, y a la doctora Eliseth Peine Iglesias por su amable invitación a participar en este importante evento académico. El Ministerio de Cultura de la República de El Salvador es el único ministerio del Estado salvadoreño que no tiene viceministerio. Nosotros somos direcciones generales. Yo soy uno de los 4 directores generales. Existe la Dirección de Patrimonio, la Dirección de Espacios y Redes Territoriales, la Dirección de Artes y mi dirección, que es la Dirección de Investigaciones, Acervos Documentales y Ediciones. Bajo mi responsabilidad está la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, el Archivo General de la Nación, la Dirección de Publicaciones e Impresos y la Dirección de Investigaciones. Voy a correr porque realmente a mí me pasa lo mismo que a Anthony, ¿verdad? Traje muchas cosas escritas, pero tengo que correr. Vamos a comenzar con esto. Sobre la visión de Costa Rica, quiero decir que mi ponencia privilegia la dimensión política sin abandonar la dimensión militar, pues la guerra es el acontecimiento central de la narrativa de la campaña antifilibustera centroamericana. En un trabajo más extenso, un trabajo que espero que en algún momento sea publicado acá, que se llama "Y perezca primero la patria que humillarse sin brío ni honor, la guerra centroamericana contra los filibusteros 1856-1857", considero también las circunstancias económicas y sociales. Mi punto de vista es que las llamadas, entre comillas, rivalidades aliadas que están presentes en las memorias, en las diferentes memorias del evento, invariablemente han sido bagatelizadas y que deben ser propiamente contextualizadas. En tal sentido, 2 contextos son particularmente relevantes. El contexto global, que deberá ser objeto de otra ponencia, pero que ustedes yo creo que conocen bastante bien, que es el de la rivalidad anglo-británica, el del tránsito y todo lo demás, y el contexto regional, al cual voy a referirme en estos escasos minutos. Sobre la mirada de Costa Rica. Costa Rica es un país lejano, es un país que ha dejado una grata impresión entre la élite gobernante centroamericana, un país confiable, un país que cumplió con sus obligaciones durante el gobierno federal. El primer presidente federal, Manuel José Arce Fagoaga, afirma en sus memorias que las mejores fuerzas de la República Federal se sacarían de Costa Rica. Costa Rica es una tropa, esa tropa de 200 plazas que llegó a Guatemala y que participó en el sitio de San Salvador durante la guerra contra San Salvador, que rechazó la anexión a México. Esta tropa fue una tropa considerada como disciplinada, una tropa que verdaderamente estaba bien entrenada y que regresó. Los sobrevivientes regresaron a Costa Rica. Hay que hacer una investigación sobre esta tropa, ¿verdad? Él continuó alabando no solamente a la tropa costarricense, sino al Estado costarricense. Dijo que esta situación, esta prestación tan excelente de la tropa costarricense se debía a las buenas costumbres de los habitantes de Costa Rica y también de los funcionarios. Y luego lo compara con los gobernantes de los estados occidentales, que son todo lo contrario. Entonces, esta es una primera idea de Costa Rica. El contacto entre costarricenses y centroamericanos no es un contacto muy frecuente, no es íntimo, llegan naves mercantes que visitan los puertos del Pacífico, pero sobre todo el puerto de la Unión. Hay un movimiento de mercancías y de pasajeros entre Punta Arenas y la Unión. Pero además, Costa Rica es considerada como pro-británica, sobre todo por los liberales centroamericanos. Los liberales, la primera generación de liberales que ha sido derrotada, pero que sobrevive. Algunos de sus figuras principales sobreviven en Honduras y en El Salvador. Ralph Lee Woodward habla incluso de un eje
Guatemala-Costa Rica, que son los dos estados que habían alcanzado mayor estabilidad y que tenían relaciones particularmente amistosas con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Por el contrario, los americanos, el primer ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, como se le llamaba a los embajadores en aquel momento, consideraba que Costa Rica era un instrumento servil de los ingleses. Y esto era compartido también por los liberales. En los años del conflicto nicaragüense, estoy hablando de la Guerra Civil Nicaragüense de 1855-1857, estaba en juego, hay un trasfondo político o geopolítico, porque estaba en juego lo que se consideraba por los costarricenses como intereses vitales, territoriales y comerciales, que habían sido puestos en peligro por la irresponsabilidad suicida del faccionalismo nicaragüense. Y por otra parte, había renovadas aspiraciones guatemaltecas de dominio hegemónico regional. Por el lado de los liberales, estaba el empeño del gobierno salvadoreño, que a pesar de ser considerado moderadamente conservador, era un gobierno amigo de Guatemala, quería impedir la derrota de sus aliados democráticos leoneses. Fíjense que esta división entre liberales y conservadores no explica este proceso político, porque es un gobierno moderadamente conservador, aliado de Guatemala, pero que tiene intereses que no son intereses que no son los mismos intereses que Guatemala, que los que tiene Guatemala. El Salvador considera que una eventual derrota de sus aliados democráticos leoneses significaría el aislamiento regional. Una victoria legitimista significaría el aislamiento regional después, sobre todo después del derrocamiento del presidente José Trinidad Cabañas Fiallos en Honduras, ¿verdad? Entonces, la decisión que ha sido alabada por uno de los apologistas de Mora, que es Lorenzo Montúfar, el guatemalteco Lorenzo Montúfar, pero esa que habla que Mora es un gobernante virtuoso, preclaro, porque no se mete, no se mezcla en estas rivalidades centroamericanas, pero esto no es del todo cierto. La decisión de Juan Rafael Mora de mantener a sus tropas operando en la región de la ruta del tránsito y su aparente falta de interés en las discordias faccionalistas de sus aliados centroamericanos pueden ser mejor comprendidas considerando el contexto geopolítico de la época. Los comportamientos diferentes de costarricenses y centroamericanos occidentales no obedecían a las virtudes individuales del presidente costarricense ni a una extraña e irreprimible predilección insana por participar en disputas aldeanas por parte de los jefes aliados centroamericanos. Existe un trasfondo geopolítico y de relaciones de poder sumamente frágiles que no deben ser ignorados si deseamos apartarnos de la práctica de aceptar de manera crítica los juicios fáciles de las memorias faccionalistas, porque todas las memorias son faccionalistas, las memorias de la guerra. Debido a la escasez de tiempo, voy a limitarme a presentar dos de los momentos que causaron fricción entre Costa Rica y sus aliados durante la campaña contra Walker, y de alguna manera transformaron esa imagen un tanto romántica de Costa Rica en el norte o en el occidente de América Central. La primera fue la tardanza de los centroamericanos en acudir al teatro de operaciones para auxiliar a Costa Rica, que en aquel momento se enfrentaba sola contra el ejército filibustero. Y la segunda es la controversia aliada alrededor del sitio de Rivas y la rendición de William Walker. O sea, las tropas centroamericanas demoraron en llegar al teatro de operaciones, y esta tardanza provocó ansiedad e irritación entre los aliados costarricenses. Las causas de esta demora son múltiples. Primero, a diferencia del ejército costarricense, los ejércitos de El Salvador y de Guatemala, pero sobre todo el salvadoreño, no estaban preparados para una guerra. El estado de preparación era insuficiente. Además, había un agotamiento, sobre todo en El Salvador, por los interminables conflictos faccionalistas. La década de 1840 había sido una década especialmente inestable, ¿verdad? Pero también había una primera lectura
de los cambios políticos en Nicaragua en términos partidaristas. El presidente Rafael Carrera Turcios de Guatemala estaba más preocupado por eliminar la amenaza representada por la presencia del general José Trinidad Cabañas en Honduras que por los sucesos de Nicaragua. Mientras que el gobierno salvadoreño, preocupado en primer lugar por las maniobras hegemonistas guatemaltecas en Honduras, no consideraba a la pequeña fuerza americana al servicio de los democráticos de León como una amenaza. El caudillo liberal salvadoreño Gerardo Barrios inclusive justificó el reclutamiento de americanos por los demócratas leoneses, comentando que para Máximo Jerez, que era otro de los liberales sobrevivientes, ¿verdad?, todos eran morazanistas, para Máximo Jerez, Mateo Pineda y otros prominentes dirigentes democráticos, cita textual, era mejor un amo que un verdugo. Y esto haciendo referencia a una decisión de Fruto Chamorro, el caudillo legitimista de Granada, que es un decreto de guerra a muerte, o sea que todos los prisioneros de guerra democráticos iban a ser ejecutados inmediatamente. Entonces, Barrios estaba a favor de que El Salvador no se comprometiera con ningún partido del interior de Nicaragua, bajo la condición de que el gobierno de Rivas, aliado de los salvadoreños, se comprometiera a reducir, pero no a expulsar a la fuerza americana a su servicio. Costa Rica estaba lista para la guerra, desde antes de que el primer mercenario de la llamada Falange Americana pusiera sus pies sobre suelo nicaragüense en el puerto del Realejo, en Nicaragua, el 16 de junio de 1855. Yo aquí tengo la documentación que sustenta esto, pero por razones de tiempo no voy a leerla. Vamos a continuar acá. Luego, ciertamente, la salida de las tropas centroamericanas occidentales hacia el teatro de la guerra no se realizó dentro de los plazos establecidos unilateralmente por Mora, ¿verdad? Y esto causó mucha irritación. O sea, hay una carta de Mora en donde él dice que se siente traicionado, ha sido traicionado. Es una carta que escribió a su representante, a su ministro, como le llamaban a los embajadores en Guatemala, en mayo de 1856. Entonces, él dice que ha sido víctima de un engaño y que ese engaño él lo había visto con vergüenza y dolor. Hay otro aspecto que es interesante. La segunda batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856, que los costarricenses celebran, ¿verdad?, con bombo y platillo, no fue vista en círculos gobernantes del occidente centroamericano, fue vista como una derrota, no fue vista como una victoria, ¿verdad? Inclusive esa primera expedición en territorio nicaragüense, que comienza muy bien con la victoria de Santa Rosa, pero que termina muy mal con la epidemia de cólera morbus, es considerado un descalabro. Y algunas figuras públicas, como el mismo Gerardo Barrios, culpa a Mora, porque él dice que es la impaciencia de Mora lo que ha causado esta catástrofe. En lugar de esperar al ejército en Guanacaste, a los ejércitos guatemalteco y salvadoreño en Guanacaste, optó por avanzar, y que esto ha causado mayores males, y dice él textualmente, dándole a los filibusteros prestigios inesperados. Esto llegó, ¿verdad?, llegaba a la Gaceta y otros impresos, llegaba por vía marítima a El Salvador, y los que podían enterarse de esto eran las personas que podían leer, que eran una mínima parte de la población. Pero se empezaron a hacer veladas patrióticas, ¿verdad?, empezaron a conocerse, primero a confirmarse la victoria del 11 de abril de 1856, se alabó mucho la victoria de San Jacinto, ¿verdad?, y empezó a cambiar el ánimo de los centroamericanos. Además que con estos impresos llegó la noticia del fusilamiento del general Ponciano Corral, y al final los salvadoreños decidieron intervenir, y comenzaron a organizar, a preparar, a armar y a enviar sus primeras tropas. Ahora, hubo otro momento de irritación, porque después de arribar a suelo nicaragüense, los aliados guatemaltecos y salvadoreños no se movieron, se quedaron en León, ¿verdad? Y esto también ha sido muy criticado en las matrices historiográficas, a pesar de que ahora sabemos que hay diversas causas también de eso. Primero, las enfermedades. Y aquí me interesó mucho lo que Ana María Botey explicó sobre el vómito negro,
porque precisamente había el temor al vómito negro, que había una epidemia de vómito negro allí en lo que es Managua y estas poblaciones, ¿verdad? Y las tropas aliadas no querían internarse a estas regiones, porque dice, y cita textual, a no ser que nos resolviésemos a verlas correr la suerte del ejército costarricense en Rivas y presenciar que la epidemia dejara frustradas las victorias alcanzadas a esfuerzos de valor y de los más nobles sacrificios del soldado. Eso por una parte. Por otra parte, no había acuerdo entre las facciones nicaragüenses. Esto fue producto de negociaciones muy tortuosas en la ciudad de León. En tercer lugar, comenzó la temporada de lluvias y los fusiles de piedra de chispa, que eran los que usaban los centroamericanos, no disparaban, simplemente. Si se mojaban, no disparaban, ¿verdad? Eso era un garrote nada más. Entonces, por eso es que existía una pieza muy importante que se llamaba cubre llave, que era lo que cubría la parte del arma en donde se efectuaba el mecanismo del disparo. Fíjense que cuando Máximo Blanco opera en el río San Juan y no tiene cubre llaves, entonces extraen caucho de los árboles y hacen cubre llaves, porque sin eso el arma estaba inservible. Entonces, este fue un momento de desacuerdo, de discordia, pero yo quiero pasar rápidamente, porque no tengo tiempo, pasar al otro momento. O sea, se ha considerado de que los costarricenses, los comandantes costarricenses eran completamente ajenos a las pasiones partidistas de los jefes centroamericanos. Pero en realidad el general José Joaquín Mora, cuando fue nombrado comandante en jefe de los ejércitos aliados, sustituyendo al general Florencio Catruch, o Jatruch, no sé cómo se dice, ¿verdad? También no pudo sustraerse en su calidad de general en jefe a la disputa dentro del bando aliado. Y esta es la nueva perspectiva que yo quiero proponer, es que en realidad esa guerra civil nicaragüense de 1854 o 1855, en realidad era una guerra civil centroamericana, en donde dos estados centroamericanos estaban directamente involucrados. La participación militar hondureña en esta guerra civil fue cuantitativamente más importante que la participación militar hondureña en la campaña contra el filibustero. Guatemala también estaba involucrada, envió militares, envió a Santos Guardiola, que fue el que se comandó a las tropas legitimistas granadinas en la batalla de la Virgen, en contra del filibustero. Entonces, el general, bueno, las espectaculares victorias costarricenses en el río San Juan, la captura de los vapores, y la captura de las posiciones filibusteras, le dio un gran prestigio al ejército costarricense, y eventualmente el general Catruch fue sustituido de la comandancia que antes había ocupado el general Ramón Belloso, al que se le hizo la guerra, ¿verdad? Fue objeto de calumnias, de conspiraciones, hasta que al final fue separado, y en los acuerdos de Nandaime, ¿verdad? Lamentablemente no tengo tiempo, pero hay un montón de cuestiones que hay que explicarlas porque ustedes no las conocen, porque es la campaña nacional, como le llaman los costarricenses, pero del otro lado, lo que faltaba. Entonces, inmediatamente Mora comienza a experimentar lo mismo que experimentó el general Ramón Belloso de Salvador. Comienzan a cuestionar su liderazgo, su competencia, ¿verdad? Y el general José María Cañas, que es un personaje reconocido por ser una persona muy ecuánime, ¿verdad? Dice en una carta que dirige al presidente don Juan Rafael Mora, le dice, textual, nos equivocamos en la elección de general en jefe, porque unido al de Guatemala, la voluntad de este es la que prevalece, a propósito de Florencio Catruch. Hay que decir que Florencio Catruch y su hermano Pedro habían peleado del lado de los legitimistas, habían estado involucrados en esta fase de la guerra. O sea, aquí todo el mundo se conoce. En 1851, fíjense cuántos años antes de la guerra civil, de 51 a 54, estos mismos comandantes se habían enfrentado en el campo de batalla de San José de la Arada, se odiaban. Entonces aquí la tesis es que esta es una guerra civil que es suspendida por el temor al filibustero, sobre todo
a las políticas de expropiación de Walker en contra de la oligarquía granadina. Eso fue lo que provocó verdaderamente lo que favoreció la decisión de intervenir en la guerra, ¿verdad? Porque esto fue algo que no se hacía en la guerra centroamericana. Y el fusilamiento de Mateo Mayorga y de Ponciano Corral, que eso no se hacía tampoco en la guerra centroamericana, ¿verdad? Entonces les dio mucho temor de que un Walker victorioso eventualmente iba a apoderarse del resto de Centroamérica y también iba a confiscarles sus grandes propiedades, ¿verdad?, para colonizarlas con el elemento americano, como le llamaba Walker. La cosa es que aquí hay un momento de mucha amargura entre costarricenses y aliados. Y son sus aliados, ¿verdad?, porque los costarricenses favorecían al bando legitimista. Y eso lo reconoce José Joaquín Mora en una carta a Rafael Carrera que yo me encontré en el Archivo General de la Nación de El Salvador, ¿verdad? El general Cañas dice que ahora se explica por qué en Granada, porque Granada es una colección de desaciertos. Masaya, la defensa de Masaya, el mérito es del general Ramón Belloso, que tomó la sabia decisión de fortificarse, de fortificar la plaza de armas de Masaya, porque era la única manera de enfrentarse a un enemigo superior, ¿verdad?, con una superioridad en armamento y también en destreza. Los otros eran campesinos milicianos, ¿verdad? Ayer se dijo que eran irregulares. No, los milicianos son irregulares en Costa Rica y en cualquier país centroamericano de esa época. Y básicamente es lo mismo, un núcleo de fuerzas militares permanentes que se le llamaba veterano y luego milicias. Esos eran ejércitos premodernos, sin cuerpo de oficiales, sin academias militares, ¿verdad? Esto hay que estudiarlo después. En mi libro yo hago un estudio de la técnica militar, porque la técnica militar explica muchas de las decisiones de los jefes militares aliados, ¿verdad?, que fueron criticadas en las crónicas. La cosa es que hay amargura, ¿verdad? Ricardo Fernández Guardia subraya que el general Cañas, ¿verdad?, que era como le digo, a pesar de que era una persona ecuánime, tranquila, ¿verdad?, estuvo a un paso de desligarse del convenio de Nandaime, exasperado ante la incompetencia y la duplicidad de la Jefatura Suprema Aliada, es decir, guatemaltecos y en este caso legitimistas y nicaragüenses y hondureños. Entonces, esto ocurrió, ¿verdad?, ocurrió hasta el final y tal vez se manifestó de una manera más grave por la decisión del general José Joaquín Mora de atacar, conmemorar el 11 de abril de 1856 con un ataque general a la plaza fortificada de Rivas. En la batalla de Granada aparece un nuevo elemento, un comandante militar filibustero. Walker era un aficionado y tomó unas decisiones desastrosas que significaron la derrota en las dos batallas de Masaya, que por cierto se produjeron cuando Costa Rica estaba fuera de la guerra. Entre finales de abril y noviembre Costa Rica estuvo ausente. El peso de la guerra, que ustedes le llaman campaña nacional, pero que en esa época se llamaba guerra nacional, porque es una guerra por la nacionalidad centroamericana, fueron los aliados, estos aliados que se peleaban entre ellos y todo, y los legitimistas y los democráticos y nicaragüenses los que llevaron el peso de la guerra. Ahí se produjeron las dos batallas de Masaya, que fueron las batallas, según Scroggs, que es el primer estudio académico de la guerra, en donde los filibusteros sufrieron el mayor número de bajas. El ataque que ordenó Mora fue un desastre. Ahí surgió el soldado profesional, que es un soldado de fortuna de Walker, que es el general Charles Henningsen. Era el hijo de una pareja sueca, nacido en Gran Bretaña, pero que era un militar profesional. Había participado en una campaña contra los rebeldes chechenos, contra el sultán Shamil en el Cáucaso, escribió esto, y luego dejó escrito su narración de la batalla de Granada, que está en algún lugar, me imagino que en los Estados Unidos, hay que buscarla. Entonces, el ataque fue un desastre, murieron centenares de centroamericanos y las bajas de los filibusteros se contaron con los dedos de una mano. Fue un fusilamiento tremendo. Entonces, los jefes centroamericanos estaban enloquecidos y culpaban a Mora y decían, Mora es un militar novel y creía que sus armas, textualmente dice eso, tendrían en todas partes la misma buena suerte que en el río San Juan.
Entonces Mora está muy preocupado, ¿verdad? Y comienza a recibir presiones, a recibir notas del gobierno salvadoreño, ¿verdad? Notas de los aliados diciendo que no volviera a hacer eso, sino que bloqueara mejor San Juan del Sur, pero que no hiciera esto. Al final, Guatemala, para terminar esta parte, Guatemala y El Salvador envían una fuerza muy considerable, El Salvador más de 1000 hombres, 1800 creo que eran, para decidir ya la campaña con la rendición de Walker. Entonces, Mora decide que no va a permitir que otros se lleven los laureles y le concede a Walker el derecho a rendirse con honor ante el comandante de una nave de la US Navy, el comandante Davis, y a salir de Rivas con sus armas. El único que lo apoya es Guatemala, Zavala. A Zavala y Mora se entendían como se entendían en su gobierno. Además, Zavala es la antítesis de Ramón Belloso. Ramón Belloso es afrodescendiente, es ignorante, no tiene estudios formales, ¿verdad? Pero Zavala es blanco, hijo de una familia notable de Ciudad de Guatemala, es abogado, habla inglés porque estudió en Estados Unidos, entonces él va feliz hablando con Walker y con su gente. Los generales hondureños y legitimistas están amargadísimos, no colaboran, ni siquiera prestan sus mulas, ¿verdad? Entonces este es un momento muy difícil. Al final Mora tiene que abandonar, ¿verdad? Después de esto el mando y lo asume provisionalmente el general José María Cañas, que sí se entiende con los jefes centroamericanos. Hay una controversia en torno a las motivaciones de Mora, que no ha sido satisfecha. Como ya no tengo tiempo, ¿verdad? Les quiero decir nada más que hubo un intercambio de notas y notas muy amargas del gobierno salvadoreño exigiendo una explicación escrita, ¿verdad?, de por qué esta decisión. Entonces, yo me encontré la nota del gobierno salvadoreño, pero no encontré esa aclaración solicitada por el gobierno salvadoreño, por cito textualmente, bochornoso episodio. Lamentablemente no encontré la respuesta de Mora a la solicitud del gobierno salvadoreño. Seguramente se encuentra en el Archivo Nacional de Costa Rica. Quiero terminar con una reflexión y para eso me va a servir un mapa muy malo que tengo acá. Miren, este es el alcance de las victorias costarricenses que se publicó, es como un número extraordinario de la Gaceta, ¿verdad? Estaban jubilosos por las victorias de San Jacinto y de Rivas. Este es un mapa pésimo, ¿verdad?, que inclusive aparece como Puerto Sandino, que es ahí donde estaba el Realejo. Y el mapa excelente que yo les sugiero que consulten es el mapa del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Excelente. Hubiera querido tener este mapa ahí, ¿verdad? Pero yo quiero decir que a menudo la memoria costarricense y de cierta manera la memoria nicaragüense también se atreven a eso, ¿verdad? Invisibilizan esta contribución de los aliados centroamericanos, ¿verdad? Y yo pienso, y esto lo demuestro en mi libro, ¿verdad?, que el esfuerzo militar conjunto de Guatemala y El Salvador sobre todo, ¿verdad?, aunque Honduras estuvo presente también, los hondureños llegaron tarde, llegaron en diciembre y con tan mala suerte que llegan en medio de la batalla de Granada, llegan agotados y no les permiten descansar porque acaba de desembarcar en la ribera del lago una fuerza de rescate filibustera. Entonces los envían inmediatamente. Al principio el comandante de las fuerzas hondureñas dice que no, porque tienen que descansar, tienen que dormir, acaban de llegar. Entonces, pero la situación es tan apremiante que los envían a la trinchera de Santa Lucía, donde los americanos, o sea, junto con salvadoreños, en donde los americanos simplemente les pasan encima. Yo quiero decir que este esfuerzo militar conjunto, en Rivas el mayor contingente de tropas eran guatemaltecos. Los salvadoreños rotaron más de 3000 hombres, y Guatemala todavía más, ¿verdad? Entonces esto no es despreciable en absoluto y está invisibilizado en la memoria costarricense. Además hay una manera de verle en las operaciones militares de manera parcelada. O sea, esto es de Costa Rica, San Jacinto es de los nicaragüenses, ¿verdad?, que ahora la han convertido en una batalla épica, del estilo de Stalingrado, cuando es una batalla, es un combate que duró 10 minutos. Pero fue importante y esto lo demostró un historiador americano que además es experto en armamento del siglo XIX. Recibió amenazas
recibió amenazas de muerte y lo acusaron de filibustero, ¿verdad? Y solo porque hizo la observación de que las pistolas que estaban en el Museo de San Jacinto no eran de 1856, entonces le hicieron, hasta apareció en la prensa diciendo que era un neofilibustero. Entonces, estos militantes de la memoria hay que tener un gran cuidado con ellos. Pero lo que yo les quiero decir, y con esto voy a terminar, que este esfuerzo fue comparable al de Costa Rica. Nadie niega la contribución importante de Costa Rica. Los costarricenses pelearon bien. Este golpe de mano en contra, en la ruta del tránsito fue magistral, ¿verdad? Pero a pesar y yo reconozco también el contingente hondureño, que fueron 200 hombres más, nunca fue reforzado. Pero a pesar de su tamaño y de su integración tardía, este pequeño contingente cumplió sus compromisos en el campo de batalla, hasta la rendición de Walker, ¿verdad? Entonces, y a pesar de los desaciertos, de la mediocridad, tienen razón, y de la falta de unidad, la contribución de las fuerzas militares aliadas no solamente fue importante, fue determinante para el éxito de la campaña. Pero tenemos que interpretar los resultados de la campaña o de las operaciones militares de una manera correcta y no de esa manera parcelada y aficionada con la que se hace. Fíjense que después de la debacle de Rivas, como ya les he dicho yo, hoy, ¿dónde está esto? Es no, perdón, el de en medio. Después de la debacle de Rivas, como yo les digo, durante este periodo, fueron los aliados los que llevaron el peso de la guerra, ¿verdad? Hablemos de la batalla de Granada, porque ya dijimos que Masaya y los filibusteros sufrieron sus peores pérdidas. 10 días después de la batalla de Granada, aquí, ¿verdad? Los costarricenses capturaron el 23 y 24 de diciembre de 1856 los vapores Wheeler, Morgan, Machuca y el Bulwer, aquí en San Juan del Norte. Aquí fíjense bien, ¿verdad? Pero la batalla de Granada y la evacuación de las fuerzas filibusteras de William Walker crearon condiciones propicias no para que los costarricenses arrebataran estos vapores, sino para que los conservaran. O sea, no hubieran podido conservar estas posiciones ganadas en el río San Juan si Granada hubiera estado en las manos de los filibusteros. Y le voy a decir por qué. Porque si Granada hubiera permanecido en poder de Walker y de su filibustero, hubiera sido muy fácil acudir con refuerzos a recuperar esto. Así actuaba Walker, era muy rápido en sus decisiones. Así actuó en Rivas y así actuó también aquí en San Jacinto, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo he consultado relatos de viajeros, descripciones geográficas de la época, y todas estas posiciones en San Carlos y aquí en el Castillo de la Inmaculada y las otras fortificaciones en donde estaban las tropas costarricenses eran abastecidas desde acá. Hay una población que no aparece acá, lamentablemente porque el mapa es pésimo. Aquí está una población que se llama San Miguelito. Esta es la población donde las tropas que ocupaban las fortificaciones del río San Juan se abastecían de cereales, de carne de vacuno y de leña, ¿verdad? Aquí había otra población que se llamaba San Ubaldo y aquí la cordillera de Yolaina. Este es el hinterland de Granada y esa batalla, ese combate de 10 minutos fue importante, el combate de aquí de San Jacinto. Vean dónde está, San Jacinto está por aquí. San Jacinto es la entrada a este hinterland. Y este acceso al hinterland y a los cereales y a la carne de vacuno, que alimentaba no solo la fortificación del río San Juan, sino que alimentaba a Granada. Esto le fue impedido, ¿verdad? Además, sin la posesión de Granada, los aliados no hubieran podido operar acá sobre el Istmo de Rivas, en la última fase de la guerra, en el departamento meridional. Entonces, esto es algo que es ignorado. Fíjense que el mismo Walker lo dice. Walker es claro, hay que leer el libro de Walker. Dice, para los americanos, esto es textual, el dominio del tránsito significaba el dominio de Nicaragua. Porque el lago, es decir, esto que está acá, ¿verdad? El lago y no el río, como muchos creen, es la llave para la ocupación de todo el país. Por consiguiente, todo el que aspire a tener asegurada Nicaragua debe cuidarse de que la navegación del lago esté bajo el dominio de sus amigos más fieles. Entonces, sin esto y sin los vapores capturados por los costarricenses, los aliados no hubieran podido llevar tropas acá, a San Jorge.
Entonces, esto lo quiero presentar yo, y con esto voy a terminar, no se preocupen, ¿verdad? Perdón, hay otra cosa. Granada era el lugar donde se estaba realizando el experimento social filibustero. Se estaba creando una sociedad local, el embrión de esta nueva sociedad, dominada por el elemento americano. Y además concentraba todo lo que era importante para continuar exitosamente la guerra. Es decir, los principales almacenes de la proveeduría, la intendencia. Los que tienen idea de lo que es el arte militar saben que sin esto no hay ejército que funcione. El parque y los talleres del ejército y donde se producía el vestuario estaban en Granada, ¿verdad? En Granada. O sea que sin Granada el ejército filibustero era una tropa, un grupo de hombres armados que no tenía ningún arraigo social ni político con Nicaragua, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ahora sí que ya me tocaron la campana y tengo que quedarme esto casi a medio palo. Solamente quiero decir que la relación, o sea, todos estos acontecimientos estuvieron íntimamente concatenados en un proceso único que derivó en la capitulación de Rivas y la salida definitiva de los americanos. La historia parcelada de la guerra, tal y como lo conocemos, impide visualizar ese proceso que es un proceso único, ¿verdad? La relación de fuerzas entre los estados y las facciones políticas de la región determinó la producción y el predominio de ciertas fuentes sobre otras. Como ha puesto de relieve correctamente Carlo Ginzburg, las relaciones de poder se encuentran inscritas en todas las fuentes y esto lo podemos ver exactamente en las matrices historiográficas. Concluyo con esto, es preciso estudiar objetos y problemas de los que la historiografía de la guerra nacional o de la campaña nacional, como dicen ustedes, en la que predominan los memorialistas, no se han ocupado, conformándose con repetir de manera crítica la visión faccionalista de los cronistas y documentalistas de la época. Hay que problematizar la información procedente de las fuentes para arrojar luz sobre estos aspectos tan fascinantes. Miren, esta guerra civil centroamericana se resolvió 6 años después de la salida de los filibusteros, con la destrucción del régimen de Barrios. Hubo recomposiciones del poder, porque aquí de lo que se trata son redes de patronaje que tienen alianzas regionales. Miren el final trágico de todos, Mora y Cañas asesinados por los héroes. Santo Guardiola asesinado por su guardia personal. Barrios condenado a muerte por un tribunal militar integrado por los héroes de la guerra filibustera. El único que murió en su cama tranquilo fue Rafael Carrera y los nicaragüenses, ellos sí se beneficiaron con 30 años de paz, los 30 años conservadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos ponentes. Bueno, vamos a abrir un periodo para 3 preguntas. Bueno, aquí vemos por un lado, la ponencia de Ana María Botey sobre esta disputa de la medicina y la enfermedad entre la tradición y la modernidad, ¿verdad? Y por otro lado, vemos el trabajo que ha hecho Carlos Pérez y que nos lleva a los debates que todavía existen acerca de la historia de la guerra nacional o la campaña nacional. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, primero, agradecerles ambas exposiciones, estuvieron increíblemente interesantes. Carlos, una preguntita muy, muy concreta, ¿en qué consistía el convenio de Nandaime que hiciste referencia varias veces? Sí, vean, después de la batalla de Granada, en la que los ejércitos centroamericanos quedaron totalmente agotados, la fuerza salvadoreña quedó reducida a 300 hombres y los guatemaltecos igual. Entonces se hizo una reunión en Nandaime a la que no asistió el general Ramón Belloso porque sabía que en esa reunión iba a ser sustituido. Hubo esa guerra, esos combates de Granada, hay que conocerlos porque ahí se cometieron unos desaciertos terribles, ¿verdad? Pero los desaciertos los cometieron los legitimistas y los guatemaltecos. Entonces, pero ahí fue sustituido el general Ramón Belloso, que había sido nombrado comandante en jefe de los ejércitos centroamericanos por el gobierno de León, que por circunstancias políticas muy particulares había sido reconocido como el gobierno legítimo de toda Nicaragua.
En la realidad, Ramón Belloso nunca no fue reconocido como comandante en jefe, nadie le obedecía, sino que los legitimistas obedecían a José Víctor Zavala de Guatemala y los leoneses obedecían a Belloso. Quiero decir que durante este periodo que los aliados estuvieron en León, fue un periodo muy difícil. Yo quiero consultar la prensa de León de esa época, porque hubo peleas acuchilladas entre salvadoreños y guatemaltecos, y también los leoneses intervenían, porque recuerden que León fue destruida por una fuerza conjunta salvadoreña nicaragüense, que eran los legitimistas de Granada, ¿verdad? Y todavía fíjense que allá en la década de 1920 se hablaba de, asustaban a los niños, ya viene Malespín, porque se conoce como la guerra de Malespín, ¿verdad? Entonces ahí hubo destrucción, saqueo, violaciones, entonces también había esas peleas, entonces esto era infectadísimo, esas relaciones entre los aliados, pero los acuerdos de Nandaime permitieron por primera vez, ¿verdad?, que Costa Rica se suma, y eso le da cierta estabilidad a este acuerdo, se suma y vota también a favor de que temporalmente, porque esto lo tienen que reconocer primero y aprobar los gobiernos de Centroamérica, el general Florencio Catruch Villagra sea nombrado comandante en jefe. ¿Preguntas, por favor? Doña Ana María, una pregunta puntual. Aquí en Alajuela está la tradición de la procesión jurada del Sagrado Corazón de Jesús, creo que es de 1826, no estoy seguro, pero da cuenta del impacto que tiene a veces en Alajuela epidemias y cosas de estas, por lo menos es un ejemplo. Yo quería saber si usted ha estudiado el impacto o reacciones sociales que hubo en torno a esta epidemia fiebre amarilla a la que usted se refirió, algunas reacciones populares. Y a don Carlos tal vez una pregunta, ¿qué impacto tuvo la guerra nacional una vez que concluyó en las relaciones entre los generales o entre los ejércitos centroamericanos? Como explicaba en la ponencia, reacciones populares hubo enormes de resistencia, porque imagínense lo que significó quedar aislados por el cerco, se impidió también que el cerco a la parte donde se produjo la epidemia, que eran unas cuantas cuadras en la parte más alta de Alajuela, hacia el norte, más o menos por donde estamos nosotros. Primero eran 5 cuadras, luego se extendió un poco más. Esa parte fue cercada militarmente. Incluso el doctor Castro traslada el cuartel hacia donde están las manzanas infectadas. Luego que les exterminaran sus animales domésticos, los cerdos, el ganado, que entraran a sus casas, las desinfectaran, que los desinfectaran a ellos. Y finalmente que les quemaran las casas. Todo esto provocó unas resistencias enormes y las autoridades políticas locales se identificaron con los vecinos, eran sus amigos, sus primos, todos eran familia. Por eso no hacían cumplir las normas. Sí hay devociones que la que las ha estudiado todas es Carmela, aquí te equivocaste de personaje. Y esta que me estás diciendo creo que es la devoción del cólera, que es la devoción del cólera que surge de esa sí te puedo hablar un poco más, que surge en la iglesia del Carmen. Pero, y probablemente hubo alguna devoción. Yo no he podido rescatar cuál, es muy probable, porque como les digo, en las epidemias, ¿qué hacía la población? La población estaba más confiada en los sacerdotes que en los médicos, además que los médicos vieron los batazos que estaban dando. Va a ser hasta después que la distancia entre los médicos y los curanderos y cualquier lego va a ser muy grande, ya con la revolución bacteriológica, con el desarrollo de la ciencia, etcétera. En un inicio la distancia es corta. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar un intercesor con Dios. Y ese intercesor es una virgen, es un santo para pedir que se acabe la epidemia.
Eso es muy común. Siempre vamos a encontrar y de ahí nacen esas devociones. Pero la experta en devociones aquí, Carmela. Sí, es una excelente pregunta, Rodolfo. Yo todavía no sé, no me explico, es un desafío para los historiadores salvadoreños y centroamericanos. No sé cómo desapareció la memoria de la guerra centroamericana contra los filibusteros en El Salvador y en Guatemala. Tengo una hipótesis. Y la hipótesis es que Gerardo Barrios, el famoso Gerardo Barrios, que por cierto no quería a los costarricenses, le llamaba a los costarricos, y no perdonó jamás a Costa Rica el asesinato de Francisco Morazán y de José María Cañas, que era su amigo personal y había sido su compañero de armas. Fíjense que uno de los fondos más grandes que tenemos en el Archivo General de la Nación en San Salvador es el de Barrios. Está lleno de documentación y de cartas, eso hay que investigarlo. Y él en una carta dice eso, de nuevo dice, los cafres blancos han cometido un magnicidio. Los cafres blancos son los costarricenses, porque la población de Costa Rica tenía más población blanca que el resto de Centroamérica en esa época, pero decía los cafres, o sea, los salvajes costarricenses. Entonces, Barrios es un personaje controversial. Llegó a Nicaragua al frente del contingente militar más numeroso enviado por El Salvador y el más costoso de todos, pero no tenía intención. O sea, toda la maniobra de José Joaquín Mora no era necesaria, porque Barrios no llegó a Nicaragua a darle el tiro de gracia al filibustero, sino que llegó a conspirar para retornar con su fuerza militar intacta y derrocar al jefe del Estado de El Salvador, que lo había enviado. Él deja en Nicaragua las tropas de Sonsonate porque el presidente Rafael Campo era de Sonsonate, y a las de Chalatenango, que no sé por qué las deja, regresa y lleva el cólera a El Salvador. 9 soldados mueren en la travesía, tenemos el nombre del último soldado, de apellido Maravilla, se le comunica que se quede en la isla de Meanguera en cuarentena, y él no hace caso, desembarca en el puerto de la Libertad, que está muy próximo a la capital, y tampoco hace caso, le ordenan que se quede, y sigue avanzando, y donde va avanzando el ejército está contaminando a todo mundo. Mueren miles de salvadoreños, eso es lo que ustedes ignoran, miles, y en Guatemala otros miles también, ¿verdad? Inclusive la esposa de general Rafael Carrera. En El Salvador muere el general Ramón Belloso por el cólera. Isidro Menéndez, al que Braulio Carrillo le había confiado la recopilación de las leyes costarricenses, muere, o sea, un sacerdote brillante del siglo XIX. Entonces, Barrios es un personaje que tiene muchos enemigos, muchísimos enemigos. Entonces, es derrocado por una rebelión de las municipalidades, de los indígenas, y por una invasión que es una invasión centroamericana. O sea, Guatemala, Honduras, Nicaragua lo invaden, y Costa Rica contribuye con una suma de dinero, ¿verdad?, para derrocar a Barrios. Por eso les digo yo, esta es una guerra civil centroamericana. El historiador nicaragüense Aldo Díaz Lacayo dice que hay una lectura equivocada de esta guerra faccionalista. Son guerras civiles centroamericanas, ¿verdad? Son los mismos personajes que usted se encuentra. Ahora, ahí resta responder lo que usted dice. ¿Por qué desaparece esa memoria? Es completa. Fíjense que la obra que yo publiqué sobre la guerra filibustera impactó porque nadie sabía nada de eso, ni los historiadores. Era una mancha blanca completamente. No se publicaba un solo libro sobre ese tema desde 1956. Por eso le pregunté yo a Leoncio qué fecha se conmemoró, porque yo quiero revisar los periódicos, en que se publicó un librito, la editorial del Ejército, que se llamaba Ramón Belloso, un librito así. En la década de los 60, Ricardo Dueñas Van Severen, descendiente de uno de esos soldados de fortuna que llegaron a entrenar al ejército en el siglo XIX, publicó un trabajo que, lo siento mucho, está el difunto Van Severen, pero es un plagio de Jerónimo Pérez, de la crónica de Jerónimo Pérez. Después de eso no se sabe nada. Los salvadoreños no saben que sus antepasados participaron en la campaña nacional o en la guerra nacional. Entonces esto es un terreno virgen, ¿verdad? Y yo espero seguir investigando sobre este tema porque estamos encontrando nuevas cosas, eso quiero decirles, con eso quiero terminar.
estamos encontrando en estos fondos de guerra y marina, en estas colecciones de las cartas de barrios y en otros fondos, estamos encontrando nueva documentación. Yo tuve la suerte de encontrarme con algo que en el siglo XIX se le llamaba libros copiadores, que eran libros donde se copiaba la correspondencia y los decretos y todo lo demás. Me encontré el libro copiador de la Guerra Nacional, una joya, ¿verdad? Y con eso escribí mi libro y me permitió además estudiar la hacienda pública, porque guerra y finanzas son indisolubles, ¿verdad? Gracias. Una pregunta Bueno, más. muchísimas gracias. Tenemos una más, Eli. ¿Perdón? Una preguntita tenemos. No veo. Perdón, Adrián, sí. Bueno, buenas tardes. Básicamente es una pregunta para cada uno. Para la profe Botey, si durante la época de la peste en las otras provincias se realizó algún tipo de medidas para evitar de que la peste llegara a esas otras provincias. Y incluso dentro del mismo tema de la peste, una vez que digamos ya la peste fue controlada y que ya se está en una época de paz, digamos, en temas de salubridad, ¿qué medidas nacionales, si es que hubo alguna, se tomaron para que algo así no volviera a suceder, dado que ya ahora se sabe que es por un mosquito? Bueno, en esa época, ¿verdad? Y para don Carlos, bueno, igual, muy interesante, y la pregunta sería que después de la campaña nacional hay un momento en donde Juan Mora huye a El Salvador. Desde el punto de vista histórico, ustedes como salvadoreños, ¿qué referencia tienen de este exilio de Juan Mora a El Salvador? ¿Fue nada más por un tema de situaciones que fue el país que convenía ir en ese momento, o hay políticamente algo que hizo que fuera ya desde el punto de vista salvadoreño? Fíjese que esa es una excelente pregunta, porque Mora no llegó solo, llegó con su familia y llegó con decenas de costarricenses. Algunos hablan casi de un centenar. Y fueron a establecerse en Nueva San Salvador, porque la capital, San Salvador, fue destruida por un macrosismo en el domingo de resurrección de ahí de 1854, y no quedó ningún edificio en pie. Entonces, y fue trasladada la capital provisionalmente a Cojutepeque, pero la idea era construir una nueva capital en Nueva San Salvador. La red de patronaje más poderosa de Salvador era la de San Miguel. San Miguel era del río Lempa hasta el Golfo de Fonseca, y era el departamento que financiaba las guerras. Había una red de patronaje encabezada por un costarricense, que además era el suegro de Barrio, que era el general, que además era uno de los dos generales empresarios del ejército salvadoreño, don Joaquín Eufrasio Guzmán, que había sido llevado de Cartago a San Salvador por un acuerdo con notario público. La madre de él se lo confió a dos comerciantes salvadoreños, dándoles el niño de 9 años porque lo vieron muy inteligente, pero con la condición de que lo educaran. Joaquín Eufrasio Guzmán llegó a ser un hombre poderoso, fue jefe de Estado salvadoreño. Entonces, esa red de patronaje se enfrentaba con otra red de patronaje que tenía su sede en Nueva San Salvador, y es la de Francisco Dueñas. Entonces, yo adivino que Dueñas tenía nexos con Mora, porque recibe a estos costarricenses que compran tierras y empiezan a cultivar café. Y ellos sí están entre los fundadores, inclusive de Santa Tecla, algunos costarricenses. Entonces, esto es importante. Yo me pregunto, ¿por qué se fue a El Salvador y no a Guatemala, verdad? Porque también Braulio Carrillo paró en El Salvador, él ahí fue a dar, era amigo de Joaquín Eufrasio Guzmán, pero fue asesinado por un bandolero hondureño, Diablo Negro. Entonces, había muchos costarricenses que llegaban a El Salvador. Ahí nacieron 2 hijos de los Mora, uno de una niña, creo yo, de José Joaquín, y otra de don Juan Rafael, que no conoció a don Juan Rafael, ¿verdad? Y ahí murió José Joaquín Mora, de pena, de pura pena, 2 meses después o 3 meses después del asesinato de su hermano, ¿verdad? Y por eso es que eso creó una gran amargura, porque antes de salir para Costa Rica, el general Caña fue recibido por Barrios y su familia en su casa, y le pidieron que no fuera, que no acompañara a Mora, ¿verdad? Pero él no hizo caso. Pero parece que hay un relato muy bonito que está en un documento. Había una premonición, ¿verdad?, de un famoso general francés que acababa de ser fusilado, y el general Cañas ofrece un brindis por ese general, ¿verdad? Es como una premonición. Entonces, esto realmente dolió mucho en El Salvador, ¿verdad? Dolió mucho. Entonces, curiosamente, muchos ticos se quedaron ahí. Cuando falleció Mora, ahí se quedaron y se hicieron salvadoreños.
Pero es interesante porque sí, los costarricenses tuvieron mucho que ver en el desarrollo del cultivo del café. Enseñaron nuevas técnicas y todo lo demás, pero es curioso. A mí no me cabe la menor duda que Mora se entendía con Dueñas, y Dueñas es el hombre que acaba que termina con Barrios, y que como una venganza, porque Barrios trasladó la capital de nuevo al viejo establecimiento de San Salvador y no a Nueva San Salvador. Entonces, Dueñas de venganza fraccionó el departamento de San Miguel para restarle poder a esa red de patronaje, y ahí apareció el departamento de Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután. Ese tema es lindísimo. Nico Gil, que ha escrito sobre Mora en El Salvador, los invito a que lean. Y cómo fue que le llegaron las noticias de que aquí se estaba armando una rebelión y que se viniera, pero Mora realmente estaba haciendo muy buenos negocios en El Salvador. Ahora, con respecto a tu pregunta, que te la agradezco muchísimo, porque es que en las carreras en que uno expone todo se le olvida. Precisamente ya en Heredia había casos, en Esparta había varios casos, y es que es muy interesante ver que en la epidemia de 1904, no la que yo uso, no la que estudio ahora, la del 4 fue en el barrio de la Concepción o el Llano de Alajuela, que era un barrio sí bastante pobre en la época. ¿Y quiénes fueron los enfermos? Los enfermos era gente que venía de Santa Clara, habían ido a trabajar a las llanuras del Atlántico. Entonces vean ustedes también la relación con los procesos de colonización. Y que es como en la epidemia de 1899, responsabilizan a un señor que había venido de Punta Arenas, apellido Dobles, el pobre señor estaba en la lista negra ahí, porque lo responsabilizaban de que lo había traído de Punta Arenas, porque consideraban que la fiebre amarilla era una enfermedad marítima, que venía en los barcos, y en los barcos más antiguos, en los más viejos, en los rincones. Ahí se hacían esos miasmas, que podía portarse en las mercancías, en los pasajeros. O sea que las cosas prácticamente producían la enfermedad. Y entonces, como siempre creían que era una amenaza externa, a ese prójimo que venía, imagínense, era como tener SIDA en 1984. El mismo efecto, el terror, porque no se sabía cómo resolver la situación, no se conocían las causas. Entonces, sí, es sumamente interesante. En 1904, con la de la Concepción, ya se ponen en práctica los sedazos, tapar las vasijas. Esa es otra cosa interesante, ver uno la lectura de cómo era que la gente conservaba el agua en tinajas. Y lo que decía el médico, no pude desinfectar los suelos porque son de tierra, no hay piso, no hay cielo raso, son casas muy pobres, mal aireadas. Y todos estos colonizadores, gente que está yendo a colonizar Santa Clara. Bueno, muy amables, gracias. Bueno, muchísimas gracias. La mesa.